partes de lo que es el estómago. Tienes la unión gastrointestinal, o también lo que podemos llamarlo lo que es epicardia. Tienes fondo, tienes cuerpo, tienes región del antro y región del píloro, que va a dividir con lo que es duodeno. Entonces tenemos acá la imagen histológica. El epitelio del esófago corresponde a un epitelio escamoso estratificado no queratinizado, y a nivel de lo que es el epitelio gastrointestinal hacia la parte del fondo es un epitelio simple cilíndrico. La imagen inferior es una imagen de microscopía electrónica donde estamos viendo el aspecto de lo que son las fobiolas, depositas gástricas, y cómo se le llama a toda la parte de la mucosa gástrica. Esófago, unión y parte de lo que es el estómago. Hablamos de lo que es las 4 capas. Quiero que ustedes lo recuerden bien porque yo les voy a mencionar si infiltra o no infiltra las capas, entonces tienen que recordar. En parte de lo que es en forma general tenemos una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa. A nivel de lo que es para dividir mucosa y submucosa es lo que es la muscularis mucosae, el muscular de la mucosa. A nivel de lo que es la mucosa tenemos el epitelio en sí, dependiendo del órgano, la mayoría es un epitelio simple cilíndrico, a diferencia de lo que es a nivel intestinal, donde se agrega lo que es el borde en cepillo o microvellosidades. En la capa muscular tenemos que a nivel de la mayoría tenemos circular interna y longitudinal externa, a diferencia a nivel del estómago, que es oblicuo, que tiene otra capa, por decirlo así, a nivel también de lo que es la vesícula biliar. Y la última capa es la serosa, también en la mayoría de estructuras, estómago, intestino delgado, intestino grueso y parte de lo que es ano. A diferencia de lo que es la función esofágica, tenemos que solo tiene mucosa, submucosa muscular y capa adventicia. Si tú quieres mencionar una capa serosa o alguna bibliografía que menciona capa serosa, es casi el tercio inferior proximal netamente a lo que es el cardio. Al igual que hemos estado viendo en la parte de patología pulmonar y cardíaca, hablamos primero de lo que son anomalías congénitas. Dentro de lo que es el esófago, hay que recordar las medidas normales, suele medir 15 centímetros a nivel de recién nacidos y 25 centímetros en adultos. Como menciona, no tiene serosa, a no ser que hables en la parte proximal de lo que es el cardio, pero todo lo demás es adventicia. Y tiene una extensión mediastínica a partir de lo que son los tumores, dependiendo del tipo de tumor que vamos a ver, al igual en las partes posteriores. En cualquier patología que le puede estar asociada a alteraciones congénitas del esófago, te suele producir lo que es la disfagia. La disfagia es el dolor, la dificultad para deglutir, a diferencia de la orinofagia, que es dolor. Pirosis es esta sensación de ardor a nivel de lo que es el epigastrio. Luego hablamos de lo que es hematemesis, es obviamente la secreción sanguínea o granadas de sangre que tú vas a eliminar dependiendo de la patología que vas a tener. Entonces, las principales anomalías congénitas que tenemos es lo que es la atresia. La atresia, como les he mencionado anteriormente, es un cordón no canalizado. Supongamos que el esófago debería ser de esta forma. Cuando hablamos de atresia, no tiene una salida. Se queda como por decir por la mitad. Hablamos fístula cuando es una conexión anómala con otra estructura. Si estamos hablando del esófago, se conecta con la tráquea o se conecta con lo que son los bronquios. Y cuando hablamos de estenosis, es este adelgazamiento de la luz bronquial, de la luz esofágica producido por un engrosamiento. Entonces, dentro de lo que es principal anomalías congénitas dentro del esófago, tenemos la atresia esofágica. Y la atresia esofágica se puede dividir en 5 subtipos. El subtipo más frecuente es una atresia esofágica más fístula distal. Es decir, tienes el componente de atresia en la parte superior y tienes la fístula distal próximos a lo que es la división de los bronquios. Esto representa un 85%. ¿Qué síntomas va a tener el paciente? Es un abdomen con aire, es decir, un hemoperitoneo. Vas a tener cialorrea, es decir, bastante secreción de saliva y una tos en forma de ahogo. La segunda parte de lo que es en frecuencia tenemos lo que son sin fístula, es decir, queda ahí nomás la presencia de lo que es la atresia y no se conecta con absolutamente nada.
un abdomen más excavado y lo que es la cialorrea. En lo que es los otros subtipos, tenemos atresia esofágica más fístula en H, como parte de una atresia o sin atresia. Acá tenemos que es una unión de las dos porciones que va a tener hacia la parte de lo que es la región bronquial, por eso hablamos sin atresia, porque continúa el canal normal a nivel del esófago. En fístula proximal y distal hablamos de un 1% que tienes una unión hacia la parte proximal y otra unión hacia la parte distal, es decir, es doble. Tiene las mismas características de una fístula distal, es decir, abdomen con aire, seborrea y proteogo. Pero si yo te pregunto cuál es la patología más frecuente, cuál es la patología usual que se suele desarrollar, tú me dirás una atresia esofágica más fístula distal. Estamos hablando por frecuencia. Y luego tenemos solamente con fístula proximal, es decir, hacia la parte superior se une con lo que es la cavidad de la tráquea, y en la parte inferior queda sin nada más. Igual parecido los síntomas a lo que es la fístula o sin fístula, que tienes un abdomen excavado y tos con agua. La imagen que tenemos aquí en la parte inferior es de lo que es una estenosis, donde estamos viendo que la luz se ha disminuido. Para usualmente tú puedas diagnosticar este tipo de patologías como estenosis o fístulas, sueles utilizar lo que es el bario. El enema de bario es, tú te entregarás una especie de líquido y esto refleja hacia todo lo que son estos poros. En lo que son lesiones asociadas a la disfunción motora, tenemos primero lo que es la calasia. La calasia es una enfermedad causada por una ausencia de relajación de esfínteres esofágicos inferiores por ausencia de ganglios mientéricos. Esta calasia suele desarrollarse en pacientes entre 20 a 60 años. Los síntomas que te va a llevar es usualmente también alteraciones con respecto a una disfagia, que es el síntoma más frecuente que vas a desarrollar. Esto también te puede conllevar a una esofagitis por cándida, a presencia de divertículos, neumonías por respiración y cáncer. Otra característica de la calasia que la podemos dividir entre subtipos, la clásica, la que es por compresión y la que es la espástica, espasmódica. Entonces, la clásica es la presentación más frecuente, simplemente con esta ausencia de relajación. La compresiva hace un síndrome que va a comprimir bastante, que va a darte un aumento de lo que son reflujos, que es otra característica en este tipo de enfermedad, y el espasmódica te produce un dolor bastante intenso de forma continua. Otra característica es que a nivel de rayos X, en la calasia tú ves el aspecto de tipo del oro. ¿Qué es esta imagen que estamos viendo? Tenemos hacia la parte, porque es el esfínter esofágico inferior, estamos viendo disminuido de tamaño, y estamos viendo con una especie si fuese el pico de un ave. Luego hablamos de lo que son las hernias diatales, es esta dilatación saccular por una alteración a nivel de lo que es el diafragma. Podemos tener de dos tipos. La más frecuente es por deslizamiento y la menos frecuente es la paresofágica. Pero la más grave, que tiene mayores consecuencias, es la paresofágica. Por deslizamiento vemos un acortamiento de lo que es el esófago, es decir, como si toda la estructura del estómago se estuviera por este efecto a nivel de lo que es la pared, mientras que lo que es la pared esofágica es parte de lo que es el fondo gástrico netamente, lo que se está subiendo por este defecto a nivel de lo que es la pared diafragmal. Entonces vamos a tener que esta lesión sí se puede estrangular, desde úlceras, sangrados, infartados. Es la que más síntomas va a producir, a diferencia de la por deslizamiento, que suele ser asintomática o en algunos casos producir alguna especie de reflujo. Luego hablamos de lo que son los divertículos. Los divertículos son estas dilataciones hacia la parte más externa. Si estamos hablando de esófago y a nivel de lo que es toda la parte superior, estamos hablando del divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker, vemos acá la imagen, se va a ubicar, va a ser un defecto a nivel de lo que es la pared muscular, asociados a lo que es la parte posterior de la faringe, a nivel de lo que es el triángulo de Killian o en lo que es la dehiscencia de Killian. Entonces vamos a ver que se va a protruir parte de lo que es el esófago por encima de lo que es el músculo cricofaringio, donde vamos a ver una estructura como una especie de bulto. Igual te puede producir parte de disfagia, reflujos y algo muy importante, esta sensación de masa y también lo que es la halitosis.
porque se suele concentrar comida en esta porción, generando mal olor y hasta a veces problemas infecciosos. Pasamos a lo que es síndrome de Mallory-Weiss. El síndrome de Mallory-Weiss son laceraciones que se van a producir a nivel del esófago, es decir, pequeñas lesiones como si fuesen heridas a nivel de lo que es la mucosa esofágica, por vómitos excesivos, también parte de lo que es ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior. Aquí vamos a ver principalmente pacientes alcohólicos. Los vómitos tienen que ser con gran intensidad o gran presión. Entonces, el problema es de la hematemesis y esto, como produce laceraciones continuas, me puede generar la presencia de dolor. Y otro paciente también se asocia mucho a Mallory-Weiss, son los pacientes que sufren de bulimia. Cuando hay hiperemesis verídica también pueden llegar a sufrir estos desgarros a nivel de laceraciones a nivel del estómago. Otro tipo de lesiones, hablamos de lo que son las varices esofágicas, son dilataciones, como están viendo acá, de lo que es parte de la circulación, donde las venas presentan este engrosamiento bastante marcado. Esto se suele desarrollar por hipertensión portal, obviamente por un antecedente de cirrosis hepática. El problema de estas varices es que se pueden llegar a ulcerar y producir sangrados, hasta hematemesis catastróficas o hematemesis muy severas, que producen shock hipovolémico y por lo tanto muerte casi en un 40%, y tienen bastante recurrencia si no se maneja esta hipertensión portal producida por cirrosis. Entonces, dentro de las causas de hemorragia digestiva alta y que me produzcan hematemesis, tenemos ya dos: Mallory-Weiss, estas laceraciones, y parte de lo que son varices esofágicas. Otro cuadro vamos a enseñar más causas. Dentro de lo que son las esofagitis, tenemos esofagitis por reflujo. Entonces, la esofagitis va a ser la inflamación a nivel de lo que es toda la mucosa esofágica, causados por las hernias diatales que hemos visto anteriormente, tanto la por desplazamiento como la pared esofágica, principalmente a nivel de lo que es la pared esofágica que se va a desarrollar. Producidos por retrasos también del vaciamiento gástrico, esta presencia de estos reflujos, también asociados hasta el consumo de AINES, es decir, de antiinflamatorios no esteroideos, también me producen los reflujos, alterando y inflamando parte de lo que es el epitelio esofágico. Recuerden que el epitelio del esófago es un escamoso estratificado, no está acostumbrado a la acidez que tiene parte de lo que es el estómago. Entonces, histológicamente, ¿qué vas a ver a nivel del esófago? Edema, infiltrado de neutrófilos, puede haber parte de eosinófilos, el epitelio se va a adelgazar, puede generar úlceras por estos tubos gástricos que están subiendo hacia la parte superior. Pues igualmente disfagia, fibrosis a nivel de lo que es el epigastrio, regurgitación, hematemesis es en muy poca cantidad, no es casi una de las causas principales, como hemos visto, Mallory-Weiss y varices esofágicas. Con el tiempo, por el proceso de irritación, se puede producir cicatrización, generando estenosis, y uno de los clásicos asociados a enfermedad por reflujo gastroesofágico es la enfermedad de esófago de Barrett, es decir, una larga duración en estas patologías. Infecciosas y químicas, intubaciones prolongadas, ingesta de irritantes, pacientes que consumen, por ejemplo, sustancias tóxicas como lejía, órganos fosforados, raticidas, insecticidas. Esto sí me produce irritaciones de tipo química. En ese caso vamos a ver que la mucosa ya no es una mucosa rosada, sino que es una mucosa negruzca o necrótica producido por este tipo de irritantes. También puede haber asociados a infecciones clásicas, citomegalovirus, herpes virus, se asocian a también estos procesos de inflamación de esofágitis y otras enfermedades sistémicas, como hemos visto parte del síndrome de la esclerodermia. Entonces, esófago de Barrett ya más o menos lo conocemos, va a haber un cambio de epitelio, es decir, un epitelio metaplásico, de un epitelio normal, que es un epitelio escamoso estratificado, a un epitelio cilíndrico intestinal. Y le mencionábamos que era intestinal por la presencia de las células caliciformes, porque el estómago también tiene cilíndricos simples, pero no tiene presencia de células caliciformes. En la parte superior estamos viendo las imágenes de las endoscopías, donde el epitelio normal esofágico es blanquecino, y cuando ya te produces un esófago de Barrett, tienes estas áreas rojo salmón, que es la característica principal.
para nosotros hacer parte también del diagnóstico con respecto a la extensión de esta lesión del esófago de Barrett o la metaplasia que se ha desarrollado es la escala de Praga, que va a medir tanto de circunferencia como dimensión o diámetro. Y la otra es la escala de París o la clasificación de París, donde ya se producen lesiones de tipo tumorales. Porque recuerden que el esófago de Barrett puede tener áreas de displasia de bajo grado y displasias de alto grado. Cuando es displasias de alto grado, tiene un riesgo de adenocarcinoma 40 veces más. Es decir, que se produce un adenocarcinoma a nivel del esófago y eso podemos evaluarlo con las escalas de París, a diferencia de con Praga, que simplemente ves la lesión en general. ¿Cuáles son las causas que se podría producir hematemesis a nivel esofágico? Ya mencionamos una de las principales, síndrome de Mallory. Siempre ustedes tienen que recordar el antecedente principal. No les tengo que mencionar paciente alcohólico o paciente con trastornos alimenticios para que tú puedas diagnosticar Mallory. Perforaciones esofágicas pueden ser producidas por neoplasias, por estos adenocarcinomas o el síndrome de Borgheim. Este síndrome de Borgheim es un desgarro que se va a producir de forma transmural a nivel esofágico. Este tipo de desgarros se suelen desarrollar por aumentos intensos de presión a nivel de la luz esofágica. Puede ser por vómitos muy fuertes, que hayas comido demasiado, que hayas bebido demasiado, vomitas o toses, puede producir esta especie de desgarros. Ya hablamos de la cirrosis, producido por lo que son las varices esofágicas, puede haber fístulas esofágicas aórticas. En este caso, este tipo de fístulas se suelen estar asociadas con aneurisma. Se produce un aneurisma a nivel de lo que es la aorta abdominal o parte de lo que es la aorta, que puede estar conectada a nivel esofágico para que no pueda producir esta especie de fístula. Esto es una emergencia, obviamente, se produce un dolor muy intenso a nivel torácico, como si fuese el típico AA, o sea, aneurisma de aorta abdominal. También esos colitis asociados a químicos o medicamentos, infecciones asociadas a cándida o herpes. Vamos a ver parte de lo que son las estenosis, pero de tipo benignas, vasculitis por enfermedades autoinmunes, o también citomegalovirus. Acá tenemos parte de lo que son las imágenes de estas dos patologías infecciosas. Recordemos que en la parte de lo que es herpes virus vamos a tener múltiples núcleos o múltiples infusiones nucleares, y a diferencia del citomegalovirus, donde tenemos el típico ojo de búho, estos núcleos grandes, eosinofílicos, que es su característica principal. Hablamos de lo que es el reflujo gastroesofágico, lo que hablamos de ERGE, causa principal de lo que es el esófago de Barrett. Esofagitis eosinofílica, como su mismo nombre dice, tienes un gran infiltrado de lo que son eosinófilos, asociados a que pacientes que siempre tienen que tener un antecedente de asma, antecedente de alergia a algunos alimentos. Estas esofagitis son principalmente en pacientes jóvenes que se van a quejar de dispepsia, si tienen distensión abdominal, no suele tolerar muy bien la comida. Entonces vamos a ver este tipo de diagnóstico. El diagnóstico es netamente por biopsia. En la histología yo debo ver más de 15 eosinófilos a nivel de lo que es un campo de alto poder. El esófago de Barrett que hemos visto, adenocarcinoma por riesgo alto cuando hay displasia de alto grado, carcinoma de células escamosas, que es el típico, clásico, neoplasia asociada al esófago, principalmente por antecedente de consumo de tabaco. Y las hernias letales que ya hemos mencionado. Otra de las patologías no tan frecuentes, esto es muy infrecuente, es el síndrome de Plummer-Vinson. El síndrome de Plummer-Vinson es una triada: disfagia alta, presencia de membranas a nivel de la mucosa esofágica y presencia de anemia por déficit de hierro, es decir, es una anemia microcíclica hipocrómica. Entonces se menciona que por qué se produciría este síndrome de Plummer-Vinson es asociado por estas enzimas que han sido dependientes de lo que es el hierro, se han agotado y entonces producen cambios miasténicos a nivel de lo que es el músculo, produciendo esta alteración a nivel de lo que es la deglución, por eso tenemos la dificultad para tragar.
Además, este déficit nutricional me produce atrofia a nivel de lo que es la mucosa del esófago, es decir, ya no tienes múltiples capas de epitelio escamoso, no son pocas capas, y obviamente la formación de membranas como parte del hallazgo histológico habitual de este síndrome, perdón, hallazgo ecográfico principal de lo que es el síndrome de Plummer-Vince. Otras características que te tienen que mencionar para que tú puedas reconocerlo es la presencia de lo que es la copioniquia, alteraciones dentro de lo que es a nivel de las uñas, con la fragilidad, con la especie como si fuese en forma de cuchara, con lesiones o adelgazamientos también parte de lo que son estas uñas. También me produce fragilidad en el cabello, glositis atrófica, es decir, una lengua engrosada, amplia, y también estomatitis angular, es decir, lesiones a nivel de la boca, como si ves abriendo demasiado grande y te produce pequeñas laceraciones a nivel de lo que es la mucosa. Pasamos a lo que son los tumores. Tenemos tumores benignos y malignos. Los primeros factores que pueden estar asociados a este tipo de tumores. Primero, lo que son los benignos, podemos tener lesiones simples. Ya hemos visto, podemos tener lesiones de tipo de papilomas. En este caso, sí se va a desarrollar asociados a BPH. Tenemos lo que son pólipos fibroepiteliales inflamatorios. Recuerden que el pólipo es una lesión elevada que presenta como una especie de tallo a nivel de lo que es la luz del esófago. Decimos fibroepiteliales porque tiene un core, es decir, un centro de tejido fibroso y parte de lo que es el epitelio. Inflamatorios porque vas a tener gran infiltrado inflamatorio dentro de esta formación polipoide. Otras neoplasias malignas son leiomiomas. ¿Qué tipo de músculo está a nivel de la capa muscular del esófago? ¿Es leiomioma? Músculo liso. A nivel de músculo liso se puede desarrollar este tipo de leiomiomas. Neurofibromas no son tan frecuentes. Hemangiomas y linfangiomas también son patologías bastante raras. Dentro de los tumores malignos tenemos lo que es el carcinoma escamoso en pacientes mayores de 50 años, pacientes varones, lo que les mencionaba, asociados principalmente al consumo de tabaco. Así tenemos los factores asociados al carcinoma escamoso. Puede ser de tipo dietético, déficit vitamínico, vitaminas A y C principalmente. También con contaminación por algunos hongos, también un contenido de nitritos y nitratos, que es otra de las principales causas para el desarrollo de lo que son las neoplasias. Masticar bétel. El bétel es como una especie de hoja de tabaco, tiene muy parecido este sabor al tabaco y por eso es que me gusta buscar ese tipo de plantas. Estilos de vida, el consumo también de bebidas y alimentos muy calientes, van erosionando poco a poco parte de la mucosa, alcohol, ambiente urbano, podemos tener esofatitis también de larga duración, atalasia que hemos visto anteriormente, síndrome de Plummer-Vince de igual manera, y predisposición genética cuando ya tienen pacientes con enfermedades celíacas, también parte de las displasias ectodérmicas, epidermolisis ampollosa y también disfunción facial, se refiere a personas que son de raza negra. ¿De dónde se localizan estos carcinomas escamosos? El 50% se localiza a nivel de lo que es el tercio medio, es decir, cuál es la zona más frecuente del carcinoma escamoso, tercio tercero. Supervivencia 5 años, menor del 9%, usualmente se diagnostican estos carcinomas escamosos a edades un poco avanzadas, porque siempre van a manifestar de igual manera síntomas parecidos, disfagia, si es que el tumor es muy amplio, obstrucción, pérdida de peso, hemorragias, fístulas que se pueden confundir con cualquier tipo de esofagititis o cualquier tipo de patología esofágica. El adenocarcinoma ya sabemos que es una de las consecuencias más frecuentes de un esófago de Barrett con displasias severas. Estos se encuentran a nivel del tercio distal porque es donde la zona de más reflujo y es la zona de mayor metaplasia. Son productores de mucina, es decir, esta neoplasia se produce bastante moco, igual que en las anteriores que hemos visto en los tipos de adenocarcinomas, puede ser según la clasificación de Lore, intestinal o puede ser difuso. Esto en varones usualmente de 40 años, la supervivencia 5 años, es un poco mayor a diferencia de nuestro carcinoma escamoso. Acá estamos viendo en la imagen de la derecha la formación de estas lesiones principales. Esta es una lesión de un papiloma. Como ven, tiene este aspecto digitiforme, elevado, de aspecto nodular. Cuando no tienen tallitos, no podemos decir que es papiloma, sino pólipo. Entonces,
dentro de los adenocarcinomas vamos a ver que nace en el epitelio como lesión in situ. Vamos a también entre las escamosas podemos tener lesiones en placa, lesiones elevadas, zonas netamente displasias, localización en 50% en tercio medio. Vamos a ver patrones morfológicos, pueden ser fungoides. Cuando digo fungoides es una lesión elevada, como si fuese una especie de hongo. Es un 60%, se denomina exofítica. Las infiltrantes, obviamente tienes parte de esta lesión elevada, pero se está metiendo ya la parte de la submucosa y también parte de la capa muscular. Ulcerados, vamos a ver como esta imagen en la parte superior, con estas lesiones excavadas, con caries de epitelio como cualquier término de definición del término de úlcera. Esto ya es un 25%, pero usualmente suelen ser lesiones más elevadas. Estamos viendo acá la imagen acá, que son células escamosas atípicas, gran pleomorfismo, hipertromasia y también tienes parte de desmoclasia como una consecuencia de este tipo de lesiones. Estamos viendo acá parte de lo que es esta neoplasia escamosa, ustedes ven importante infiltrante y difusa dentro de lo que es toda la mucosa esofágica, por endoscopía se puede ver. Podemos tener la presencia de perlas córneas y que son estas estructuras de queratina rosada que están formando como una especie de ovillos. Hay algunos que no tienen perlas córneas, es simplemente el epitelio esofágico atípico o alterado como propio de un carcinoma escamoso. Pasamos a lo que es el estómago. Dentro de lo que es el estómago vamos a tener una lesión principal que es la hipertrofia del píloro congénito. Esta hipertrofia me va a causar parte de lo que es una estenosis pilórica, es usualmente en mujeres, son gemelos, que se produce resucitación y vómitos en gatillo o vómitos en escopeta. A partir o dentro de las 3 primeras semanas de vida. Es decir, el lactante va a tomar su leche, pasan 10 segundos y lo vomita todo, pero en forma de proyectil, de gatillo, escopeta, que son las principales características dentro de lo que es esos pacientes. Entonces, esta hipertrofia del píloro es que el músculo se hace muy grueso, generando estenosis a nivel de lo que es la zona pilórica, esta zona íntegra. Entonces, vamos a ver que puede ser este estenosis adquirido por complicaciones gastritis, úlceras y neoplásicas, esto es en pacientes mucho más adultos, mientras que netamente la hipertrofia del píloro congénitos, obviamente en pacientes el tipo congénito lo han adquirido ya a nivel de la gestación y usualmente pacientes femeninas. El diagnóstico de este tipo de lesiones también hacemos con ingesta de bario para ver la lesión estenótica a nivel de la región pilórica. Netamente el tratamiento, eso requiere tratamiento quirúrgico, no hay otro tipo de tratamiento para poder dilatar parte de lo que es el píloro y que el lactante pueda ingerir bien sus alimentos. En el caso de lo que es la gastritis, hablamos de gastritis aguda. Obviamente como factores de riesgo tenemos consumo excesivo de aire, alcohol, tabaco, estrés, quemaduras, isquemias, procesos quirúrgicos, infecciones, con aumento de producción de lo que es el ácido. Dentro de lo que son las gastritis, principalmente la causa que tú vas a mencionar, que se menciona usualmente, es por presencia de lo que es el aire o también infecciones por Helicobacter pylori, que es la cabeza principal o la asociación más grande asociado con lo que son las gastritis. El Helicobacter también se suele asociar a úlceras pépticas, carcinomas gástricos y linfomas de tipo maligno. Pero en este caso son parte de factores de riesgo para cáncer y linfomas, pero para todo lo demás prácticamente son causas principales. Entonces, el Helicobacter pylori, más del 50% en mayores de 50 años, y 90% obviamente en todas las gastritis está asociado por Helicobacter pylori. ¿Cómo uno se contagia de Helicobacter pylori? Tienes que consumir alimentos infectados por este tipo de bacterias, desde alimentos que no están bien cocinados o agua que también puede estar contaminada. Aquí tenemos una imagen de todo lo que es el epitelio de la mucosa gástrica. Vamos a tener parte de lo que es el moco, donde se produce bicarbonato. Tenemos las células G que me producen gastrina, las parietales oxínticas que me producen ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las péptidas que me producen pepsinógeno. El pepsinógeno se produce de la unión de pepsina más ácido clorhídrico.
Nos vemos acá cómo es que se desarrolla una úlcera. Lo normal es que el pH sea ácido, que tengas enzimas peptídicas que puedan proteger parte de lo que es esta mucosa gástrica, pero ya tenemos los factores que van a estar alterados. Tenemos un 90% asociados a Helicobacter pylori, medicamentos no esteroideos, lo que son los AINES, consumo de tabaco, alcohol, hiperacidez gástrica, reflujo gastroduodenal, que es entre otros los principales, que ya me producen zonas de isquemia, pueden producir zonas de shock o en lo que es una alteración muy severa por lo que son los AINES. Entonces, ¿qué me va a producir a nivel de la mucosa? Obviamente, persis, hablamos de úlcera, pérdida del epitelio, que sería todo esto, áreas de necrosis, infiltrado inflamatorio no específico, que suele ser en formas iniciales con neutrófilos y ya en formas tardías con linfocitos. Tejido de granulación, que siempre les hablo, que es fibroblastos, angiogénesis y también parte del infiltrado inflamatorio. Y en la parte basal tenemos la parte de lo que es la fibrosis. ¿Cómo es que se tiene que reportar lo que ustedes tienen que leer cuando se les diagnostiquen de una gastritis? Obviamente el diagnóstico netamente es por biopsia o el estándar es la biopsia. El ecografista que te dice que tienes gastritis está perdido en el espacio. La gastritis no se diagnostica por ecografía. La gastritis se diagnostica por biopsia. Entonces, en la biopsia te tienen que mencionar primero lo que es la actividad, es decir, si hay un infiltrado inflamatorio por neutrófilos, si hay actividad crónica, es decir, si hay elementos, células mononucleares, es decir, hay linfocitos o células plasmáticas. Hablamos también de una atrofia gástrica, es decir, donde usualmente las alveolas suelen ser bastante altas y la atrofia son pequeñas. Hablamos también que puede haber metaplasia intestinal, es decir, también este reflujo a nivel de lo que es antropidórico, que puede producir zonas de metaplasia intestinal. Obviamente yo observando qué cosa, células caliciformes. Y luego hablamos de la presencia de Helicobacter pylori, es decir, a nivel histológico yo tengo que ver el helicobacter. Otros métodos de diagnóstico solamente para que diagnostiques Helicobacter, puede ser también el test de ureasa o el test de aliento. Es otra forma que lo pueden utilizar o mediante lo que es inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, directamente enfocado a lo que es Helicobacter pylori. Nos vemos acá la imagen, aparte de la HE, o sea, la hematocilina y eosina, sí se logra observar parte de lo que es Helicobacter pylori, esto es parte de los vacilos, pero si yo quiero estar mucho más segura, utilizo una tinción especial, que es la tinción de Watkins-Starling, que es asociado principalmente a Helicobacter pylori. En esta imagen inferior estamos viendo el gran infiltrado inflamatorio que se puede desarrollar a nivel de la mucosa y también parte de lo que es la lámina próxica. Y otra característica que podríamos agregar es la presencia de nódulos linfoides o infiltrados linfoides. Vemos como si fuese una formación de nódulos linfoides como parte de una hiperreactividad ya mucho más severa. Entonces, dentro de lo que son las gastritis, estamos netamente asociados al Helicobacter pylori. La localización suele ser a nivel de lo que es el antro, el infiltrado inflamatorio de neutrófilos, la parte de células plasmáticas. Si hablamos de una inflamación de tipo crónica, obviamente la producción de ácido está bastante incrementada. La secreción de la gastrina puede ser entre normal o incrementada. Puede haber otras lesiones como formación de pólipos hiperplásticos inflamatorios. Hay distintos tipos de pólipos asociados a nivel gastrointestinal, pero eso ya lo van a ver que es gástrico, porque hay pólipos hiperplásticos, pólipos anematosos, también pueden tener los pólipos de glándulas fúngicas, entonces hay N tipo de pólipos a nivel gástrico. Serologías, anticuerpos contra Helicobacter pylori, lo que les mencionaba, IgG, IgM para Helicobacter. Secuelas puede desarrollarte úlceras pépticas, a la larga, mucha data tiene que ser adenocarcinoma y hasta los linfomas de tipo mal como factor de riesgo de Helicobacter pylori en gastritis. Asociados también puede ser a nivel socioeconómico bajo porque están consumiendo alimentos que no están bien adecuadamente limpios, no tienen los medios como agua limpia, agua pura, no tienen energía, etc. Pobreza, entre esas partes más rurales.
Vamos a tener también parte de lo que son las gastritis autoinmunes. Las gastritis autoinmunes tenemos a nivel de lo que es el cuerpo del estómago, asociados a infiltrados de linfocitos con macrófagos, producción de ácida disminuida, gastritis tenemos incrementada, otras lesiones que me pueden desarrollar, hiperplasias neuroendocrinas, anticuerpos netamente para las células parietales en estas enfermedades autoinmunes, deficiencias de atrofias perniciosos, adenocarcinomas y también tumores carcinoides. Estos sí ya son lesiones mucho más severas. El tumor carcinoide, la neoplasia maligna, las más malignas de gástricas más severas o más agresivas que se pueden desarrollar junto con lo que es el linfoma maligno. Asociaciones, obviamente, enfermedades autoinmunes. Acá una característica que nos llama la atención es la producción de ácido a nivel de lo que es esta gastritis por el Helicobacter. Entonces, por eso tú le das a tu paciente como tratamiento inhibidores de la bomba de protones. Eso no significa que tú estás protegiendo la mucosa, simplemente estás disminuyendo la cantidad de ácido que se va a producir. No es gastroprotector, es simplemente inhibidor de lo que es el ácido. Obviamente, para si van a dar a sus pacientes estos inhibidores de bomba de protones, máximo le puedes dar 3 meses. No empiezas a alterar ya la mucosa netamente del estómago. Ya hay gente que toma un año y está destruyendo parte del estómago. Mencionamos que otra de las alteraciones asociadas a Helicobacter pylori o con gastritis nos produce lo que son las úlceras pépticas. Estas úlceras pépticas normalmente son lesiones por ácido, impacto de la pepsina, alteración de la defensa por exceso de estos reflujos gastrointestinales. Pues causa hiperacidez, obviamente consumo excesivo de AINES, alcohol, tabaco, cirrosis, uso de corticoides también de manera prolongada, y en la cabeza siempre tenemos Helicobacter pylori, que me produce ureasa, proteasas, proteínas, generando zonas de trombosis capilar. Entonces, esta trombosis que me va a generar oclusión en los vasos, por lo tanto, me genera isquemia, y la isquemia en esta zona genera que todo este tejido se muera, por lo tanto, me genera necrosis en este aspecto, netamente como una úlcera. Cuando el paciente tenga úlceras, va a tener un dolor epigástrico recurrente. Suele ser 1 a 3 horas por la comida, empeorar en parte de lo que son las noches, hay náuseas, vómitos, hinchazón, eructos, es decir, todos los síntomas de dispesia. Como no puede comer porque siempre se le hincha el estómago, carga de peso, la acidez o el dolor se incrementa con el ayuno y mejora con alimentos y antiácidos. Complicaciones es que tengas mala absorción, es decir, te puede producir anemia. Si es que esta úlcera se rompe o genera mucha laceración a nivel del epitelio, hemorragia, se puede llegar a perforar, a obstruir y hasta generar adenocarcinoma. En cuanto a hemorragia, tenemos la escala de Forrest. Y la escala de Forrest te va a decir cómo endoscópicamente se ve la úlcera. Si la úlcera empieza a estar chorreando, si la úlcera ves que solamente el sangrado es alrededor de este vasito, si el vaso ya tiene fibrina, si es una base limpia. Una que me preocupa en la escala de Forrest es que te reporte en la escala Forrest 1A, que eso significa un sangrado profuso. Otro tipo de úlceras tenemos por estrés, traumatismos y quemaduras. Dentro de lo que es las úlceras por traumatismo, principalmente las úlceras que se producen por traumatismos encefalocraneanos, o sea, por TEC, por un reflejo vasovagal bastante incrementado. Esta se denomina úlceras de Cushing. Mientras que por las quemaduras se denominan úlceras de Hurley. Vemos acá la imagen donde estamos viendo qué es lo que me está produciendo esta úlcera péptica, desde lo que son formas agresivas, mucosidez, también enzimas pépticas, AINES, tabaco, alcohol, Helicobacter pylori en la cabeza con su 70%, isquemia o también por aumento de ácidos biliares. Y lo que voy a tener es que secrete moco, la secreción de bicarbonato, una parte importante de la mucosa gástrica. Cuando está trópico, obviamente, permite tener este exceso de secreción de bicarbonato, también tiene la capacidad de regenerarse
¿Cada cuántos días se regenera? Cada 3 a 7 días el epitelio gástrico se vuelve a regenerar. Pero si tú en esos días sigues tomando alcohol, consumiendo aire, no le dejas regenerarse, por lo tanto se producen estas alteraciones. Y también la elaboración de lo que es parte pulmonar. Entonces, estos son parte de los factores defensivos. Entonces, hablábamos también del término de úlcera péptica. Pero las úlceras pépticas se subclasifican en dos: úlcera péptica duodenal, úlcera péptica gástrica. ¿Cuál es la más frecuente que ustedes van a tener en parte de las úlceras pépticas? Es a nivel duodenal. Es usualmente en pacientes de 30 a 55 años y bueno, las gástricas en menor porcentaje entre pacientes de 50 a 70 años. En duodeno suele estar presentándose a nivel de lo que es la primera porción, mientras que en estómago es a nivel de lo que es el antro. ¿Que pueden haber las dos? Por supuesto. Puedes tener una úlcera gástrica y una úlcera duodenal. Siempre región antropilórica. El tamaño de los bordes no permite diferenciar una úlcera carcinomatosa, es decir, hay úlceras que son bastante amplias, que me parece a mí que pueden ser según escala de Borman, una escala 2. Helicobacter pylori positivo, un 85-100% en úlceras duodenales y un 65% úlceras gástricas, porque las gástricas más se asocian al consumo de aires. Entonces, factores de riesgo para las úlceras pélvicas: infecciones por Helicobacter, uso de cigarros, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, también el trastorno, porque te hace generar parte de lo que es reflujo, drogas ilícitas, los años que hemos mencionado anteriormente, cirrosis alcohólica, estrés psicológico también. Me podría desarrollar hiperplasia de células endocrinas para estimulación de células parietales con secreción de lo que era parte del ácido clorhídrico o también alteraciones de la acidez gastrointestinal. Síndrome de Zolliger-Ellison, estos asociados a lo que son los gastrinomas, es decir, en la triada clásica, estómago, duodeno y yeyuno. Son formaciones tumorales de aspecto neuroendocrino que se desarrollan a nivel intestinal. Infecciones virales, citomegalovirus, herpes a la cabeza. Pues, complicaciones de una úlcera péptica: sangrado. Es una de las principales complicaciones que me pueden desarrollar. Obviamente se puede un 25% a que el paciente fallezca, perforaciones es un poco menor, un 5%, y obstrucciones ya es casi en un 2%, más por el edema y por la lesión que podría desarrollarse más a nivel antral que a nivel del cuerpo. En lo que son tumores benignos, tenemos lo que son los pólipos hiperplásticos y pólipos inflamatorios. También tenemos otro pólipo de Pearl-Jäger, que es otro característico, una formación bastante elevada. Tenemos los adenomas, un 10%, que son lesiones precursoras para hacer un adenocarcinoma. El 40% estos alberga los carcinomas que les mencioné. Tumores malignos, el adenocarcinoma obviamente asociados a dieta, a tabaco, Helicobacter pylori, presencia de lo que reflujo, principalmente a nivel antropilórico, que es la región donde se desarrolla más, primero úlceras y también desarrollo de lo que es ectoneoplasias de tipo adenocarcinoma. Donde mencionaba lo que es la escala de Borman, que es para un cáncer avanzado. También tenemos otra clasificación para lo que es early cáncer, es bastante parecido también. Entonces, en cáncer avanzado tenemos lo que es la clasificación de Borman. Borman 1, polipoide o puncoide, también le podrían llamar ustedes, es una lesión elevada que es a través de mucosa y submucosa. Borman 2 es ulcerado con bordes elevados. Produce esta úlcera también que ya quiere entrar a la capa muscular. Ulcerado infiltrante, obviamente los bordes ya no están tan elevados, sino se está metiéndose todo lo que es mi capa muscular. Y Borman 4 es lo que llamamos rinitis plástica, o es una infiltrante difusa donde ya ocupa todas las 4 capas del estómago, además que el estómago tiene una consistencia como si fuese de una bota de uva. La clasificación de Loren es una clasificación intestinal y difusa. Intestinal porque las glándulas se parecen mucho a las glándulas, sí. Y difuso porque es discoexiva, es decir, están las células separadas unas de las otras, asociados a alteración del gen de la ECADE. Súper
supervivencia 5 años y un 15%. El adenocarcinoma representa el 95% de tumores a nivel gástrico, mientras que el otro 5% entra linfoma mal, entra lo que son los GIS o los tumores tromales gastrointestinales y luego los tumores carcinógenos. Los GIS son principalmente con las células intersticiales de Cajal, donde se producen alteraciones atípicas. Entonces vemos acá, el Helicobacter pylori me produce primero gastritis crónica, hipocloridria, sobrecrecimiento bacteriano, asocias alimentos que vas a consumir, formación de compuestos carcinógenos, generan metaplasia, displasia, lesiones permalignas y adenocarcinoma. Esto lo conocemos como lo que es la cascada de Correa. La cascada de Correa primero me da una inflamación de gastritis para luego hacer metaplasias, displasias y luego hacer lo que es el adenocarcinoma. Es típico en pacientes que van a desarrollar este tipo de patologías. La morfología del cáncer gástrico, hablamos de un cáncer intramucoso, o decir un in situ nada más, porque solamente está a nivel del ángulo, no atraviesa la membrana basal. Microcarcinomas en la mucosa con 5 milímetros usualmente, cáncer precoz, la mucosa y su mucosa, cáncer intermedio ya en la primera capa de la célula muscular propia, y el cáncer avanzado obviamente que ya se compromete todas las capas, y si hablamos de un T4 ya está yendo infiltrando a órganos adyacentes. El 1 de según la clasificación de TNM, el T4 obviamente es el más severo por infiltrar o hacer metástasis. Tenemos acá todos los Borman. Borman 1, polipoide. Borman 2, ulcerado, bordes elevados. Borman 3, ulcerado infiltrante. Y Borman 4 es toda esta lesión con un engrosamiento de lo que es la capa con todo un tejido fibrótico, que es el Borman 4, que es el infiltrado difuso o linealista. Seguimos viendo, este es el tipo polipoide, este es el tipo ulcerado infiltrante. Estamos viendo las clasificaciones de Borman. La clasificación de Lorenz, la clasificación intestinal. Esto será moderadamente diferenciado. Yo logro diferenciar parte de lo que son las glándulas. Y el de abajo sería un difuso con células en anillo de sello. Es decir, es dispersivo en el campo. Yo no veo ninguna glándula, solo veo células separadas. Ya, bien chicos, tenemos un descanso de 15 minutos. 5 para las 6, comenzamos delgado y grueso y estamos en la segunda porción, hoy en la porción más distal, donde vamos a hablar principalmente de malformaciones congénitas. Dentro de las malformaciones congénitas tenemos lo que es la duplicación y malrotación intestinal. La figura que corresponde acá en la imagen superior es de la duplicación intestinal. Tienes varios subtipos. Tienes duplicaciones donde no tienen contacto con lo que es la pared, una porción intestinal con la otra, otro donde sí tiene un saco conjunto y unión con la parte más proximal, y otro donde la pared se comparte con ambos. Otro donde vamos a ver que la duplicación se va hacia la parte superior y otro igual la unión es en la parte superior. ¿Cuál de estas duplicaciones es la más frecuente? Es la tipo 1A, que corresponde al tipo quístico, es el nombre que se le da a este tipo de duplicación. Las duplicaciones suelen ser asintomáticas, ustedes están viendo, la luz intestinal es una sola, no hay ningún proceso obstructivo a nivel de lo que es esta región, a diferencia de la malrotación intestinal. Como su mismo nombre dice, es como si el intestino rotara sobre su propio eje, haciendo como una especie de cuerda. Esto sí genera procesos obstructivos. Esto es una causa de emergencia o una cirugía de emergencia o un abdomen agudo quirúrgico. Las malrotaciones intestinales. Luego hablamos de dos tipos de malformaciones congénitas típicas, que son el ónfalocele y la gastrosquisis. Entonces, dentro de lo que es el ónfalocele, vamos a ver que hay parte de un saco que va a englobar parte de las estructuras gastrointestinales. Puede ser intestino delgado, intestino grueso, parte también puede ser del estómago, hasta parte de lo que es el hígado.
es un defecto netamente del músculo abdominal. A diferencia de la gastrosquisis, vamos a ver que hay toda la ausencia de toda la pared abdominal, es decir, no le engloba ninguna capa, nada le está protegiendo, estás viendo los intestinos afuera tal cual. Estos dos defectos se dan en recién nacidos. Entonces, obviamente el tratamiento es netamente quirúrgico. Tú tienes que volver a meter estos intestinos entre la cavidad abdominal y cerrar la pared o crear una pared para proteger estos órganos internos. Otras malformaciones que también podrían haber son atresia y estenosis, pero usualmente no son tan frecuentes a diferencia de la parte esofágica. Otra de las alteraciones que se pueden desarrollar son los divertículos de Meckel. El divertículo de Meckel, vamos a ver que dónde está localizado. Está a 60 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Cuándo va a presentar síntomas el niño? Cuando es mayor de los 2 años. ¿Cuánto suele medir este divertículo? 5 centímetros. Es un fondo de saco ciego, como están viendo en la imagen. Es como si estuviese saliendo una prolongación de lo que es la parte de la pared intestinal. No suele presentar síntomas usualmente, pero esto sí se puede ulcerar y se pueden perforar. Los divertículos tienen la característica de tener 3 capas. O sea, lo normal es que ¿cuántas tienen que tener? 4. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Los divertículos no tienen capa muscular, que es la característica también principal. ¿Qué más vamos a ver histológicamente de este divertículo? No solamente va a tener epitelio intestinal, sino también puede tener epitelio gástrico y también puede tener parte de lo que es pancreático, tejido pancreático. Entonces, ¿cómo es que se va a desarrollar este divertículo de Meckel? Por persistencia del conducto pitélico. El tratamiento, obviamente, si es que produce síntomas o produce otras alteraciones, es decir, si se ulcera, si se perfora, ahí sí nosotros tenemos que hacer tratamiento de resección. Eso no afecta, obviamente, a la vida de lo que son los pacientes. Pasamos a lo que es la enfermedad del Hirschsprung. La enfermedad del Hirschsprung es también llamada megacolon agangliónico congénito. ¿Por qué decimos que es un megacolon? Porque es una dilatación intestinal grande, es decir, ves bastante dilatado todo lo que es la pared del intestino. ¿Por qué se produce esta enfermedad del Hirschsprung? Ausencia de células ganglionares, donde la pared muscular y la mucosa. Es decir, tienes ausencia del plexo de Auerbach y ausencia del plexo de Meissner. Entonces, ¿para qué me servía, por ejemplo, el plexo de Auerbach? Para el peristaltismo, perfecto. Y el plexo muscular, perdón, el mucoso de Meissner, secreción. para ayudar a lo que es la secreción de todos los elementos ácidos intestinales. Entonces, si tú tienes un infante, porque esto vamos a ver a nivel de lo que son los infantes, no tienes tus plexos en el recién nacido, ¿qué síntomas crees que va a presentar tu paciente? Si no se mueve el intestino, porque el peristaltismo que me ayuda a mover todo lo que son las heces intestinales. Entonces, si no se mueve, ¿qué tendrías? Estreñimiento. Estamos hablando de casos muy severos en el recién nacido. El recién nacido, en la primera deposición se denomina meconio. Entonces, tú vas a ver que hay ausencia de meconio. Eso es lo primero que te debe llamar la atención si es que tienes una enfermedad de Hirschsprung. Pues, usualmente se evalúa o se diagnostica en recién nacidos. Pero si ya puede llegar hasta ser en infantes, obviamente el síntoma principal es el estreñimiento. Entonces, más asociados a varones, también enfermedades congénitas como lo que es síndrome de Down. Entonces, hay ausencia de meconio, puede haber distensión abdominal. A la larga, esta distensión me puede hacer una perforación intestinal y también un proceso de sepsis, shock sepsis. Entonces, ¿cómo yo tengo que diagnosticar? Tengo que hacer múltiples biopsias de diferentes secciones. Es decir, si yo ingreso, yo evalúo la zona del megacolon, puede que justo cuando le tomen esta zona, no puede evidenciar bien el plexo y diagnóstico que es negativo. Se tiene que tomar múltiples biopsias. Por lo menos 3 especímenes por zona. Usualmente las porciones tienen que ser mucosa, submucosa y parte de capa muscular. Con la submucosa a veces no se puede tener un diagnóstico bastante definido.
Otra forma de diagnosticarlo es que histológicamente, si me cuesta percibirlo, yo utilizo inmunistoquímica, netamente calretinina. Es la prueba de inmunistoquímica para poder hacer el diagnóstico de enfermedad de Hughes. Entonces, en estos pacientes, si la dilatación es muy severa, puedo hacer las resecciones intestinales, y si es en pacientes ya mayores, tratar de mejorar parte de lo que son las dietas. Hablamos también de lo que son las enterocolitis, o principalmente lo que conocemos como diarrea. La diarrea es una deposición diaria mayor de 250 gramos, con pérdida de agua casi de un 95%. Cuando hablamos de disentería, suelen ser dolorosas porque vas a estar con rasgos de sangre. Característica típica. Tipos de diarrea: tenemos diarreas secretoras, que son persistentes así sea con ayuno; osmótica, que va a ceder en el ayuno; mala absorción, también cede en el ayuno; exudativas, que persisten también en el ayuno. Entonces, en infantes, ustedes tienen que saber que las diarreas no son bacterianas, las diarreas son virales. Por lo tanto, la principal más frecuente viral en niños es rotavirus. Su tiempo de incubación puede ser de horas, también a 7 días. La diarrea, anorexia, fiebre, cefalea, usualmente entre lactantes de 6 a 24 meses. Puede producir hasta diarreas graves. Son diarreas bien acuosas, bien líquidas, que se suelen presentar de rotavirus. En rotavirus no hay restos de sangre, que es otra característica también que me descarta otro tipo de elementos inflamatorios, otro tipo de agentes infecciosos. Acá en el rotavirus hay pérdida de velocidad, inflamación, hiperplasia, también vaporización de citoplasma si hacemos una biopsia gastrointestinal. Hay que recordar que en el tratamiento, como es viral, no tiene tratamiento, es decir, simplemente sintomático. Es decir, tienes que hidratar al bebé. Lo más importante es la hidratación. ¿Cuáles son los signos de alarma en mi bebé que tenga diarrea por rotavirus? Que esté somnoliento, que tenga los ojos hundidos, que tenga signo del pliegue. ¿Qué es el signo del pliegue? Yo agarro la piel y esta suele regresar rápidamente. Pero si yo jalo parte de la piel y no se regresa, signo del pliegue positivo. Está tan seco que ya no hay líquido. Entonces, esos son los signos más importantes en caso de tu paciente para mencionar que está deshidratado. En el caso de bacterias, podemos tener parte de lo que son Staphylococcus aureus, Clostridium, Vibrio cholerae, E. coli. El que producía mayor cantidad de pérdida de líquidos era el cólera, por eso es que el paciente fallecía rápidamente. Gérmenes enteroinvasores, Salmonella y Shigella, estos me suelen también dar restos de sangre. ¿Quién más me da restos de sangre? Lo que es la Yardia. Vamos a ver que estas bacterias suelen replicarse en forma bacteriana, evitan la peristalsis, hay lesión, incremento de secreción de agua y obviamente pueden ingresar a parte de la circulación. Otra característica es que a nivel bacteriano el más peligroso es el Staphylococcus aureus. En parásitos vamos a ver causados por un 50% en casos de diarrea, pero no diarreas muy incrementadas, usualmente ascaris, churros, boides, hipocéfalos, insectos asociados a lo que es la carne cruda, como hemos visto anteriormente. En protozoos principalmente el taboides olímpica y la que hemos mencionado anteriormente en lo que es la llaga. Entonces, en niños va a la cabeza rotavirus, luego vas a tener Yardia, luego vas a tener Campylobacter, luego vas a tener Salmonella y luego vas a tener Shigella. Estos son los más frecuentes asociados a pacientes pediátricos. Más frecuente, rotavirus. Enterocolitis necrotizante es una inflamación necrotizante aguda en los recién nacidos prematuros, bajo presión. ¿Por qué es importante esta característica de prematuros y bajo presión nacer? Porque usualmente estos bebés no tienen la capacidad de succión, entonces la madre no puede dar de lactar. Entonces, ¿qué cosa necesita? Alimentación complementaria, es decir, leche en polvo, leche artificial. Y esta leche artificial no es muy tolerada por estos pacientes. Por lo tanto, produce daño a nivel de lo que es el epitelio, generando esta enterocolitis necrotizante. Si usted ve en cualquier tipo de examen, esto viene frecuentemente en NAM, en salud, representado, etc.,
siempre te viene prematuro o bajo peso al nacer con alimentación complementaria. Es la clave para responder a enterocolitis necrotizante. Entonces, lo más severo que me puede producir es perforación, obviamente hace sepsis, shock y fallece tu paciente. Entonces, como es necrotizante, ese intestino sirve, ya no. Tenías un epitelio normal y todo esto está necrótico. ¿Qué tengo que hacer? Resección intestinal. No queda de otra, porque todo ese intestino ya se murió, ya está necrótico. Entonces, inmadurez, alimentación oral complementaria, con colonización de bacterias y alteración del flujo sanguíneo. Otras enfermedades, hablamos colitis colagenosa y linfocítica. Esto también me produce diarrea crónica, dolor abdominal, usualmente en mujeres. Característica típica de la linfocítica, que es lo que tengo que encontrar de forma histológica, linfocitos intraepiteliales. Eso es la forma de diagnosticar colitis linfocítica. Colitis colagenosa, a nivel de la lámina propia. A nivel de lámina propia debo de encontrar lo que son depósitos de colágeno. Por eso ahí hablamos colitis colagenosa. Entonces, ¿qué tinción especial suelo utilizar? Tricrómica de Mason, porque el Mason azul me tiñe colágeno. Yo veo este depósito, entonces digo que es colitis colagenosa. Síndrome de mala absorción, absorción inadecuada de proteínas, carbohidratos, asociado usualmente a enfermedades celíacas, es una de las típicas y características, donde la persona no puede consumir ningún tipo de cereal. Eso me produce esta dificultad de absorción, colitis crónica y también parte de enfermedad de Crohn, que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes. ¿Qué va a tener un paciente para que tú sospeches de síndrome de mala absorción? Que a nivel digestivo tenga diarrea, tenga flatulencia, tenga dolor, pérdida de peso, heces bastante voluminosas, espumosas, como si tuviesen gotas de grasa, porque no está pasando muy bien o no se está absorbiendo nada de lo que son los componentes. En el sistema hematopoyético, obviamente, como no absorbo nada, que tengo anemia. Anemia puede ser microcítica hipocrómica o también podría ser megaloblástica, asociadas a vitamina B9, vitamina B12 o procesos también de hemorragia. Músculo esquelético, osteopenia, tampoco tiene la capacidad de absorber parte de lo que es el calcio, detalle también podría producir. Endocrino, amenorrea en lo que es las mujeres, impotencia, infertilidad, hiperparatiroidismo, en la piel, púrpuras y petequias asociados a procesos de déficit, por ejemplo, en el caso de lo que son anemias, edema, dermatitis, hasta nefropatías periféricas. Dentro de la enfermedad inflamatoria intestinal hay tipo crónica, idiopática y recidivante. Entonces, en estos casos de enfermedad inflamatoria crónica tenemos dos tipos principales que se suelen desarrollar entre la tercera década de vida y en mujeres blancas, lo que conocemos como enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa. Las causas asociadas a la enfermedad de Crohn se desconocen, es más idiopático, pueden estar asociados a otras enfermedades autoinmunes. Entonces vamos a ver dónde es que se localizan principalmente este tipo de enfermedades. La enfermedad de Crohn puede ser a nivel del ilio y el colon, pero si hablamos de colitis ulcerativa es netamente en colon, solo colon. Hasta Crohn podría estar localizado parte gástrica y hasta parte esofágica, pero ulcerativa solamente porción del colon. La distribución, lo que es enfermedad de Crohn suele ser en parches, es decir, tienes una lesión por aquí, esto está normal, otra lesión por aquí, otra vez normal. A diferencia de la colitis ulcerativa que es difusa, es todo un segmento del colon que está con este tipo de lesión. Vamos a ver si hay estenosis. En Crohn sí suele haber estenosis, mientras que la colitis ulcerativa no. La pared suele estar engrosada en la enfermedad de Crohn, por eso es que produce esta estenosis a nivel de lo que es la pared. La inflamación en Crohn, otra característica, en Crohn es transmural, es decir, hay inflamación mucosa, submucosa, muscular, puede llegar hasta C2. A diferencia de la colitis ulcerativa, que solamente se limita a la mucosa, nada más. Pseudopólipos, esto puede estar en el Crohn moderado y en las úlceras es marcado.
pero con la característica que en la enfermedad de Crohn te da un aspecto de empedrado. Es decir, tú te vas al campo, a un restaurante campestre y como ves la entrada con piedras, unas pequeñas, grandes, medianas, etc. Entonces, esa es la característica de una enfermedad de Crohn. A diferencia que la úlcera son pólipos más grandes, elevados tamaños. Úlceras suelen ser más profundas. Y Crohn te puede producir úlceras profundas porque estás viendo una información de tipo transmural. La diferencia ulcerativa que es más superficial. Reacción linfoide, es decir, vas a ver nódulos linfoides, bastante marcado en Crohn, moderado en lo que es colitis ulcerativa, fibrosis también bastante marcada, serositis, como estás llegando hasta la capa serosa, también inflamas parte de lo que es la serosa. Granulomas, porque has tenido una marcada inflamación linfoide, tienes granulomas también en lo que es la enfermedad de Crohn. Puedes haber fístulas, sí, pero en la enfermedad de Crohn. Todo es causa de que sea transmural, a diferencia de lo que es la colitis ulcerativa. En el Crohn puede llegar hasta ser fístulas perianales, es decir, una comunicación con la región de lo que es el ano. Alteraciones de malabsorción vitamínica, por supuesto, en parte de lo que es el enfermedad de Crohn, al tener todas las capas infiltradas. Potencial maligno podría tener nuestra frecuente, a diferencia de la colitis ulcerativa, sí. Riesgo de recurrencia es común en enfermedad de Crohn. El problema es que como es en parches, ¿cómo retiras? Un pedacito sí, este pedacito no. Te puede quedar un pedacito por aquí y ya no lo retiraste, entonces puede recidivar este tipo de enfermedad de Crohn. Además que como no hay una causa específica que es autoinmune, es difícil controlar este tipo de pacientes. Megacolon tóxico no te produce lo que es el Crohn, pero la colitis ulcerativa sí. Estamos viendo que en la colitis no hay formación de granuloma, en Crohn sí tiene granulomas, pero vas a tener úlceras profundas, mientras que en la colitis tienes úlceras superficiales. En algunos casos también puede llegar hasta la submucosa. Vamos a ver acá bien. Tenemos Crohn, lesiones en partes. Por aquí, puede ser por acá el duodeno, puede ser por acá el ilirio, acá el segmento de ciego, acá ya colon descendente, parte también del Crohn rectal. A diferencia de la colitis ulcerativa, que es más colon descendente y parte de la región rectal, parte solamente región colónica. Las lesiones en Crohn, lesiones transmurales, úlceras, fístulas, granulomas, úlceras por acá profundas, agregados linfoides. A diferencia de la colitis ulcerativa, tiene formaciones úlceras con presencia de formaciones tipo pseudopólipos, amplios, grandes. Entonces, si te dice es un patrón difuso, colitis ulcerativa. Si te dices en segmentos o en parches, enfermedad de Crohn. Mencionan que podría ser en parches cuando la ulcerativa está en tratamiento, pero obviamente si no ven la inflamación en todo que sea transmural, ya estás descartando que sea colitis ulcerativa. El infiltrado inflamatorio suele ser infiltrado inflamatorio principalmente en neutrófilos en las zonas ulceradas y obviamente en las zonas granulomatosas con infiltrado de linfocitos, macrófagos epitelioides, de estas células gigantes multinucleares. Distorsión de la arquitectura. La distorsión de la arquitectura más que nada está basada en procesos más de larga data, principalmente en enfermedad de Crohn. Granulomas solamente en Crohn y ileitis terminal también en enfermedad de Crohn. Vamos a sacar la imagen, entonces, si este tiene aspecto de empedrado, ¿cuál es? Crohn. Si tienes granuloma, ¿quién es? Crohn. Abscesos crípticos, colitis ulcerativa. Sigues acá mucosa y parte de su mucosa. Acá estás viendo la daño en mucosa y su mucosa. Este gran infiltrado inflamatorio para desarrollar estas áreas de úlcera. Hablamos de otros trastornos musculares, enfermedad intestinal isquémica, es asociados con un infarto a nivel de la mucosa. Una de las principales típicas y características de esta enfermedad isquémica intestinal es la trombosis mesentérica. Esta trombosis venosa mesentérica es una de las típicas y características.
Entonces, causados por qué? Trombos arteriales, por, ya conocemos, aterosclerosis, una de las principales causas a nivel de lo que era lesión endotelial, en tu tríada de Virchow, vasculitis, aneurismas, si es que realiza una geografía, estados de hipercoagulabilidad, que también ya hemos visto, embolias por vegetaciones cardíacas, ateroembolia aórtica, trombosis venosas por hipercoagulabilidad, cirrosis, sepsis principalmente, isquemia no oclusiva, insuficiencias cardíacas, shock, y puedes tener también asociados a válvulos, estenosis y admisión. El válvulo es una dilatación bastante incrementada a nivel de lo que es un segmento de lo que es el polo. ¿Qué va a pasar? Esto se gira y se puede llegar a estrangular. Y el hecho de estarse girando puede generar estos trombos que al final generan toda esta isquemia y al final la necrosis. Por lo tanto, hay que hacer la sección de todo el proceso. Cuando hay isquemia, ya te dice necrosis, que es la actitud que tienes que seguir de forma continua, es resección simplemente. No hay otro tipo de tratamiento. No le vas a volver a la vida. Si ya ves necrótico, ya no hay. Otro tipo de trastorno vascular son las hemorroides, que son estas dilataciones a nivel del plexo venoso, submucoso, anal y perianal. La característica importante aquí es que yo tengo que ver mi línea dentada. La línea dentada me ayuda a diferenciar entre hemorroides internas y hemorroides externas. Otra característica de acuerdo a la severidad es cuando una hemorroide es leve o es un grado 1, es que tú te sales hacia la parte externa, pero tú con tu dedo lo empujas y se regresa y no pasó nada. A diferencia, por ejemplo, del grado 4, que se va a estar colgando todo el tiempo. No, tú empujas, igual se vuelve a salir. Causas de lo que es una hemorroides, obviamente, gestación también, porque también me genera estreñimiento, y también pacientes con cirrosis. La cabeza es el estreñimiento. ¿Qué característica clínica te puede decir, doctora? Creo que tengo hemorroides. Es que cuando tienes tus deposiciones, o sea, haces tus deposiciones, sale con rasgos de sangre. Si sientes tu dolor, como si estuvieses haciendo heridas en la parte más interna. Ahí ya debe decirte, creo que tengo hemorroides. Otra sensación también de prurito que te podría presentar a nivel también de la región anal. Entonces el plexo hemorroidal es superior a nivel o para ver externa o interna, ya sale a nivel de lo que es la línea pectina o línea dentada. Estos hemorroides, cuando ya son muy severas, grado 4, se pasa a trombosis, se puede ulcerar, se puede fisurar y se puede fistulizar. Lo peor que te puede pasar es que se fisure y se fistulice. Tú estás realizando deposiciones por esta zona. Si tienes una fisura o una herida, ¿qué pasará con ese lugar? Se va a contaminar, se va a infectar. Y esto luego llega a ser una comunicación con la parte de la región interna, la región parte de lo que es el segmento del polo, correcto, mejor dicho. Haces esa fístula a nivel recto. Imagina que tengas que curar todos los días esta fisura. ¿Cómo tienes que estar? ¿En qué posición? Posición maometana. Es bastante incómodo para tu paciente. Hablamos luego de lo que son las enfermedades diverticulares. Eso también es en pacientes mayores de 60 años. La característica principal o está asociado a pacientes que también sufren estreñimiento. El estreñimiento no existe en los juegos. O te produce hemorroides o te produce divertículos. Porque si en la parte interna también de lo que es la cavidad intestinal, el divertículo, recuerden, la definición es que se va hacia afuera y comienzas a hacer pequeñas bolsas hacia la parte externa. Esto parece como si un topo hubiera hecho un huequito. Así tal cual se ve en las colonoscopías, todo hueco, liso. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Por estas múltiples evaginaciones, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el popó? Se va a meter, se impacta, se infecta, y esto ya que pasa, se rompe, se inflama y se perfora. Una causa de hemorragia digestiva baja, masiva, es por esta perforación en lo que es un divertículo. Hemorragia digestiva baja, causa más frecuente, si no te dice el término de masiva, es hemorroides. Entonces,
entonces vamos a ver características. En este caso puede tu paciente sentir dolor. Esto se puede confundir hasta con una apendicitis, porque a la apendicitis usualmente el dolor da en fosa ilíaca derecha. Trae el signo de Romberg, que es un signo opuesto que a veces te aplasta en el lado izquierdo, aún así con apendicitis en el lado derecho. Pero un diagnóstico diferencial de la apendicitis es la enfermedad diverticular. Sus divertículos pueden estar ubicados a nivel de lo que es parte de ciego, que te van a generar también dolor, esta inflamación que se está desarrollando a nivel del depósito de heces a nivel de sus divertículos. Sus características, como todo divertículo, ¿qué cosa no tiene? Capa musco. Simplemente, mira, tienes la mucosa, submucosa y parte de lo que es la C. No tienes capa musco. Tratamiento. ¿Crees que si tienes una enfermedad diverticular en varias zonas podrás retirar todo tu colon? No puedes. Lo único que cuando ya te diagnostican de enfermedad diverticular, solo tienes que hacer dieta rica en para que no tenga ni la mínima intención de hacer las heces más duras o de estreñimiento para que se puedan localizar en estos orificios. Obstrucciones intestinales. Acá hablamos asociados a hernias, asociados a adherencias, a vólvulos e imaginación. Entonces, como su mismo dice, obstrucción intestinal. A las hernias es una debilidad en la pared donde vas a tener que el segmento intestinal se va a meter, por lo tanto, puede generar incarceración o puede generar estrangulación. ¿A qué nos referimos con incarceración? Tenemos acá este orificio que se ha formado por el debilitamiento de la pared, por ejemplo, en pacientes que han tenido varios embarazos, en pacientes que también hacen mucha fuerza, como los que son los cargadores de activadores. En ese caso, entonces dificultas, dañas lo que es la pared, entonces se mete el intestino y se queda ahí, pero como comienza a dilatarse, se edematiza, se hace más grande. Eso hablamos de incarceración. Pero estrangulación es cuando se ha dilatado tanto que el orificio ya no puede contenerlo y es como si lo estuviese ahorcando. Y ya me genera necrosis. Esto yo también lo tengo que retirar, lo tengo que retirar. Cuando vamos a ver que puede ser unas hernias que pueden ser de tipo usualmente inguinal, que ya lo van a ver en cirugía, a nivel del conducto inguinal. Luego también pueden ser a nivel umbilical, que también son parte de las más frecuentes en pacientes como refiero las embarazadas o el inguinal es más en los festivales. También puedes tener retroperitoneal y puedes tener cicatrices quirúrgicas, pero acá ya lleva otro nombre, ya no le hablamos de hernia, sino de eventración. En la eventración tienes que haber tenido un antecedente quirúrgico en esa zona para que ya tome el nombre de eventración. Es lo mismo, se está saliendo la víscera por esa zona de la lesión, pero ya toma este nombre diferente. Luego hablamos de adherencias o bridas, como quieran llamarlo, es cuando has sufrido una inflamación anterior, que están viendo acá en la imagen, y las asas intestinales se están pegando por este proceso reparativo, este tejido fibroso. Entonces, si tú tienes un paciente usualmente en adultos mayores con antecedentes quirúrgicos que te llegan a la emergencia, doctora, es mi papá, se ha operado de una apendicitis, se ha operado de un bolo de sigmoides, se ha operado de lo que es una peritonitis o de una colecitis, etc. Y viene con mucho dolor, eso es obstrucción por AD, es la causa más frecuente en pacientes adultos mayores. Esto genera obviamente herniación y estrangulación. Con el tipo de lesión hablamos de lo que es el vólvulo. Entonces, es una torsión completa más dilatación. Este segmento grande que se va a formar. Característica radiológica frecuente en grano de café. ¿No es un grano de café? Grano de café. Otro signo en pila de monedas. Porque son los niveles hidroaéreos. Aire que se ha acumulado entre parte de lo que son las heces. Se ha dilatado tan grande. Dos signos característicos importantes. A nivel de lo que es propedéutica,
el hallazgo, el examen físico, el timpanismo. Tú vas a hacer lo que es revisar en lo que es el abdomen, haces percusión y escuchas como si estuvieses aventando una llave o una cuchara a un fondo de un pozo. Tal cual suena este timpa, es característico de vólvulo de sigmoides. Otra patología que vamos a hablar, o también tratamiento quirúrgico. Una salvedad en lo que es el vólvulo es que tú puedes operar, es decir, hacer una laparotomía exploratoria. Laparotomía me refiero, yo abro todo a nivel medial, abro toda la cavidad, veo la zona del vólvulo y puedo devolvular si yo entro a sala o hago el procedimiento quirúrgico tempranamente. Entonces yo roto el intestino nuevamente, obviamente ya le he puesto un enema para eso, para que salga todo el contenido de las heces, ya vuelve a su estado normal. Siempre y cuando tú veas que esto es tejido viable. Pero si ya está necrótico, simplemente hay que hacer resección. Imaginación, esto es usualmente en lactantes y niños. Mencionaban que había un cierto tipo de asociación bastante frecuente de infecciones por rotavirus y en adultos por tumores, pero más vas a encontrar en pacientes pediátricos. ¿Qué es la invaginación o la intususcepción? Es como si tienes acá todo tu intestino y por alguna extraña razón se mete esta porción hacia la porción distal, hacia la porción proximal. Se está metiendo tu propio intestino hacia su propia luz. Entonces, ¿qué tienes que hacer en esos casos? Jalar y estirar. Eso es el tratamiento netamente en las intususcepciones. Obviamente con la salvedad que no haya habido procesos isquémicos. Entonces, también es un abdomen agudo quirúrgico, es decir, el paciente lactante o el niño te va a venir con mucho dolor abdominal. Es también uno de los principales diagnósticos diferenciales a pacientes pediátricos para descartar apendicitis aguda. Dentro también de los tumores vamos a hablar lo que son los pólipos. Estos son de muchas lesiones elevadas, pueden ser pólipos hiperplásticos, pólipos inflamatorios, pacientes mayores de 60. Y obviamente hablamos siempre de las lesiones premalignas, que son los adenomas. Tenemos adenomas tubulares, subglobuliosos, aserrados. Los aserrados son mucho más encima asociados a cáncer o adenocarcinomas a nivel intestinal. Si tiene este adenomodisplasia, adenosea, es decir, cáncer. Asintomáticos, los adenomas suelen ser asintomáticos, puede haber hemorragia oculta, es decir, puede haber sangrado oculto en heces que van a producir anemia. El test de laboratorio para hemorragia oculta es el test de Tevenon. Este test de Tevenon positivo es que tienes pérdida de sangre en mínimas cantidades o de forma microscópica que sospeches adenoma o sospeches de la mente de un cáncer. La resección netamente debe ser endoscópica de todo el perímetro porque es una lesión de tipo elevado. Asociados a qué me pueden desarrollar estos pólipos, obviamente al síndrome adenomatoso familiar de CEPAP o el gen del AP, ya lo conocen en la asociación en respecto a esto. Entonces tenemos acá, esta es la polipomatosis adenomatosa familiar, tienes todo el segmento intestinal lleno de pólipos. Podría confundirse con diagnóstico diferencial, ¿cuál podría ser? Si yo cumplo solamente una porcioncita, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, podría confundirlo con cualquiera de los. La cosa sería analizar de forma histológica si son superficial, si es profunda, si hay granulomas para poder hacer el descarte, o simplemente es una lesión elevada, simplemente es un pólipo. Carcinoma de colon, alteraciones genéticas, primero la mutación del gen APC, para luego hacer la mutación de lo que era el P53 y ya hacer la alteración netamente de lo que era el carcinoma. La clasificación de Borman podríamos utilizarla también aquí, entre lo que era la 1, que era la fungoide polipoide, 2, ulcerado, el con bordes elevados, 3, ulcerado infiltrante y 4, la laminitis plástica o el infiltrado difuso. La diferencia que este cáncer de colon es en pacientes de 60 a 79 años. No hay una diferenciación exacta a nivel de lo que es el sexo en varones y mujeres,
pero si es localizado a nivel rectal, sí es más frecuente a nivel erofago. Causas o factores: baja ingesta de fibras, también con vitaminas, incremento de muchos carbohidratos, carnes rojas, es causa principal de cáncer de colon. Lugar de localización: ciego y colon ascendente, parte de los que rectus sigmoides, más frecuente es en ciego y colon ascendente. Una masa exofítica es más elevada, supervivencia 5 años, varía si es que hay afectación obviamente ganglionar, si hay metástasis al ganglio, si hay metástasis distal usualmente. Los cánceres de colon, así como los cánceres gástricos, la mayoría de diseminación es por siembra de forma inicial y después ya sería de tipo linfático. Entonces, el adenocarcinoma de colon es uno de los más frecuentes que estamos viendo acá en la imagen. Ya muy frecuentes tumores carcinoides, linfomas o los mesenquimales. Apéndice, apendicitis aguda, esto sí se tiene que saber de memoria, porque esto es pregunta usual diario y hay una apendicitis a nivel hospitalario. Pues apendicitis aguda, causa por obstrucción. ¿Obstrucción por qué? Fecalitos, hiperplasias foliculares, tumores, parásitos, y esto ya me genera edema, isquemia e infección. Entonces, estas 4 causas, fecalitos, hiperplasia, folicular, tumor o parásitos, son las 4 más frecuentes que se van a desarrollar dentro de la apendicitis aguda. Antes se mencionaba que en pacientes jóvenes, el típico niños, era la hiperplasia folicular, pero en pacientes adultos es el fecalito. ¿Qué es el fecalito? Es una porción de lo que son las heces, que es hecho como una bolita chiquita, pero hecho tan dura que es como una pequeña piedrita de poco. Se llama fecal. Entonces, ¿qué vas a tener acá? Las fases de la apendicitis. La primera fase, simple o catarral. La segunda es la flemonosa o fibrinosa. La tercera, la gangrenosa o necrótica. Y la tercera es la perfo. Entonces, ¿cuál creen ustedes que te va a producir mayores síntomas? La flemonoso-fibrinosa, porque va a ser reacción peritoneal por esta fibrina que se está localizando alrededor. Esa es la que, el pico, es decir, al nivel de lo que son los síntomas. Mientras se vayan engrenando y necrosando, ya va bajando los síntomas. Y otra vez vuelven a subir cuando se perforan. Porque ¿qué vas a hacer si se perforan? Peritonitis. Entonces, ¿qué tienes que ver en una apendicitis? Muy histológicamente, exudado de neutrófilos, como una de las principales características histológicas, que va a ocupar, obviamente, mucosa, submucosa, capa muscular. Hasta que pase capa muscular y es una apendicitis aguda. Entonces, ¿cómo es el dolor? Acá seguimos lo que es la cronología de Murphy. ¿Qué me dice la cronología de Murphy? Que primero inicia con un dolor periumbilical. Tienes hasta antes de eso, un dolor en epigastrio. Sigues a dolor periumbilical. Luego te vas a fosa ilíaca de y mientras va recorriendo el dolor de epigastrio, periumbilical, la fosa ilíaca derecha, vas comenzando con náuseas. Tienes ganas de vomitar, tienes fiebre, náuseas con el dolor. Ya 3 signos característicos para una apendicitis aguda. Posteriormente ya tienes vómitos y leucocitos. Ahora hay pacientes que pueden ser bastante reactivos hasta en una simple o catarral, que parece un apéndice normal. Cuando entras a sala, lo ves casi normal, una pequeña inflamación y prácticamente era casi innecesario retirar. Pero el paciente le puede decir, me duele demasiado, obviamente haces el tratamiento quirúrgico. La complicación es la peritonitis. Recuerden que el tratamiento que se suele utilizar aquí es el tratamiento quirúrgico. Pero en niños hay una salvedad. En niños se desarrolla lo que es el plastrón apendicular, que es una complicación, como decirlo así. En esta etapa flemonoso-fibrinosa, el epiplom se pega al apéndice, generando como una especie de masa. Por eso hablamos de plastrón. Entonces, yo no puedo hacer tratamiento quirúrgico. No le voy a quitar parte del epiplom al niño. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darle tratamiento antibiótico.
Otras guías también te pueden decir que en el adulto haces tratamiento antibiótico, pero ¿qué es lo que pasa en el adulto? A veces espera tanto tiempo que ya se necrosó y ya se perfora. Para hacer tratamiento antibiótico tiene que estar antes de la etapa de gangrena y necrosis. Diagnóstico diferencial, acá lo vamos a dividir en varones y en mujeres. En mujeres, el primer diagnóstico diferencial es el embarazo ectópico roto. Un embarazo ectópico diferencial con apendicitis aguda. Otro, salpingitis o la enfermedad pélvica inflamatoria. Otro, así suena tonto, ovulación. La paciente viene, tiene mucho dolor, revisas no hay nada, cuando se fecha la última regla, calculas, está bien. Siempre hay que evaluar diagnósticos diferenciales. Ahora en el varón, diagnóstico diferencial, infecciones urinarias, diverticulitis, cálculos renales y hasta las enterococcus. Siempre evalúen diagnósticos diferentes. En la mujer siempre pregunta fecha de última regla y le toma su prueba de embarazo para estar seguro. ¿Qué te pueden decir? He menstruado ayer cuando no menstruó hace 5 meses. Tumores asociados, mucocele, cistoadenoma, mucinoso o cistoadenocarcinoma. Dentro de lo que son estos tumores de apéndice, los mucoceles simplemente es como una lesión elevada que va a generar bastante moco, como una formación quística. Y ya el cistoadenoma mucinoso ya es una lesión mucho más amplia, con un epitelio simple cúbico, y el cistoadenocarcinoma obviamente ya tiene la lesión atípica. Esto es, por ejemplo, ya la obstrucción con una apendicitis aguda. Todo esto es encefalitis. Hay espacio, hay luz en este apéndice, ya no, por eso es que se desarrolla este proceso obstructivo. Característica de laboratorio en estos pacientes, leucocitosis. Leucocitos elevados, con normales de 4.500 hasta 11.000, algunas mil veces. Más de 11.000 ya te debe preocupar que es una leucocitosis. Y base te habla de desviación izquierda. Hay muchos abastonados, que significa hay neutrófilos inmaduros. Abastonados más del 5% y es desviación izquierda, una sospecha de una infección mucho mayor o mucho más severa. Para terminar, hablamos de lo que es la peritonitis. Entonces, la peritonitis tiene que haber un paso, una invasión de bacterias de la salida de su hábitat normal. Es decir, ¿qué cosa tiene que haber? Una perforación. Entonces, hay que diferenciarlo, por ejemplo, una perforación puede haber a nivel del ciclo biliar, me genera colonización de coli, Klebsiella, Streptococcus fecalis, perforaciones por úlceras pépticas, que hemos visto una de las que es lo más frecuente que puede pasar en una úlcera, que se perfore. Luego que sangre y vamos a ver también luego perforaciones también del intestino delgado, por bacteroides, Clostridium, Streptococcus, E. coli, perforación del divertículo por el de Meckel, ruptura de quistes de ovario, verticulitis aguda, porque complicación colera también que se inflame y se perfore nuevamente. Puede haber por enfermedades pélvicas inflamatorias asociadas a una colonización severa por lactobacillus, aerobios, etc. También alteraciones a nivel de lo que es la vejiga. Una de las causas que no es por perforación es la peritonitis bacteriana espontánea. Esto es en casos de pacientes con cirrosis, que producen ascitis, y esto genera este tipo de peritonitis. Pero en la mayoría, actualmente, sí o sí tiene que haber la rotura de alguna pared, de alguna parte de la porción del aparato gastrointestinal, para que salga el contenido y esto genere la inflamación dentro de todo lo que es el peritoneo. Y luego hablamos de la translocación bacteriana. Yo puedo tener pus en todo mi abdomen, pero ¿por qué me muero? ¿Me muero por la pus o me muero por la pus? Me muero por la translocación bacteriana.
¿Por qué esta pus? Este sobrecrecimiento bacteriano altera la barrera intestinal, hace que se pase todo este infiltrado inflamatorio a nivel del órgano linfático. Este se vaya luego a los vasos sanguíneos y me genere sepsis. Por eso se muere tu paciente. Que tengas un absceso localizado al costado nada más, por ejemplo, de tu apéndice, yo puedo recetar, grabar y no pasó nada. Pero si ya esta sepsis, este todo contenido purulento, está mucho tiempo a nivel de la cavidad abdominal, ya hace lo que es la transmisión bacteriana. El shock séptico, tu paciente fallece. Por eso fallece la paciente. Entonces, ustedes ven acá, miren, todo esto que ves amarillo, todo esto es material purulento con fibra. Todo está pegado. Tú puedes reconocer dónde viene el hígado. ¿Dónde está? ¿Lo ves por acá? Parece, ¿sí? Parece, no parece, parece por zona del colon. Entonces imagina que tú entres a sala de operaciones. ¿Qué haces? Tengo que limpiar y empezar a separar. Pero este hecho de separar, o encima peor, perforar. Es muy complicado cuando tu paciente tiene este tipo de pedidos. Si tienes localizado un poquito por acá, ya lo limpio, lo lavo, trato de mirar, o sea, separar mis intestinos para limpiar toda la purina y puede tener la posibilidad de vivir. Pero si está como esto, es una masa de todos pegados unos con otros, ya es casi imposible. Chicos, llega hasta fondo de saco, ya peor se localiza más la pus. Así yo le pongo un drain laminar. El drain laminar es como una especie de tubito en forma de como si fuese un guante. Y acá puede salir la secreción purulenta. Pero eso es cuando todavía puedes manejar. Por ejemplo, las apendicitis agudas iniciales con peritonitis, pones tu DREN, deja la herida abierta y el paciente evoluciona favorablemente. Entonces, en estos casos, por ejemplo, son ya apendicitis que están varios días con perforación o perforaciones intestinales por borros, perforaciones que hemos visto asociadas a hernias, incapacitaciones, estrangulamientos, etc. Sus superficies serosas la ves mates y opacas, líquido acumulado de todas las horas, material circulativo, obviamente tienes una inflamación aguda severa que ya has hecho shock séptico por la translocación bacteriana, hay adherencias fibrosas, hay abscesos, es decir, es bastante complicado. Si le metas la bomba y antibióticos que quieras, si es que esa fibrina no se retira de cavidad abdominal, tu paciente va a fallecer. Cuadro clínico, dolor abdominal intenso, vómitos. ¿Por qué hay falta de eliminación de flatos? Porque si todo está pegado, ¿cómo haces peristaltismo? No se puede, por eso tienes esta falta de eliminación de flatos. Obviamente estás con fiebre por la leucocitosis, estás decaído, pálido, la pared está dura, tensa y dolorosa. Esto es también característico de signo de irritación peritoneal, lo que vamos a llamar el típico signo de abdomen en TAP. Tú tienes un paciente que llega en emergencia con dolor abdominal severo, le tocas el abdomen y está duro como una piedra. Y eso ya es signo de irritación peritoneal. Sospecha de peritón o perforación de víscera hueca si es que tú dices que tuviese antecedente de traumatismo. Se cayó de un segundo piso y tiene este abdomen en tabla, hay laceración o víscera hueca. Peritoneal localizado solamente es un poquito doloroso. Esto sí no pasa nada, el paciente vive. Una mujer de 35 años, no fumadora ni bebedora. Ingresa porque presenta molestias al tragar. Eso quiere decir que tiene disfagia. En la exploración que vamos a observar, mala dentición, lengua enrojecida, desvacuidad, coloniquia. Al examen tienes una hemoglobina de 10. Eso quiere decir que tienes anemia. ¿Cuál es la afirmación correcta? ¿Cuál creen que sea? Características. Anemia, una opción. Anemia
más disfagia. Acá lo único que nos faltaría es membranas en mucosa esofágica. Síndrome de Plummer. La poliniquia también, no se olviden, este dedo que parece en forma de cuchara. Que la lengua también esté alterada, como es un proceso de malnutrición, también puede tener mala digestión y alteraciones a nivel de la mucosa del paciente varón de 45 años sin antecedentes clínicos de interés acude a urgencias por realizar en las 8 horas previas deposiciones de aspecto melénico. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene sangre digerida. Melena es unas heces negras, como si fuese brea, porque la sangre se ha digerido, a diferencia de la hematopecia, que son rasgos de sangre. La diferencia, melena, hemorragia digestiva alta, hematopecia, hemorragia digestiva baja. Entonces, 48 horas refiere molestias en el hemiatoma. ¿Cuál es la causa más probable? La más probable. Dale un lápiz. Más frecuente. Dale un lápiz para que reaccione. A ver, ¿por qué descartamos maloribles? No sé qué es. No tiene antecedentes clínicos, es decir, no me dice alcohol, no me dice bulímico, no me dice constante. Adiós. Esofagitis erosiva. Podría ser si me dijera que tiene solamente la erosión, pero no me va a producir hemorragia. Varices esofágicas, ¿qué antecedente tiene que tener? Alcohólico, cirrótico. Lo más frecuente cuando tienes una hemorragia digestiva alta es la úlcera. Paciente mujer de 38 años que acude por dispepsia, es decir, distensión abdominal, epigastralgias, pirosis, eructos, todos, ¿qué tú haces? Acompañado de diarrea, restos sanguíneos de heces, la biopsia que me dice, granulomas, no hay atipia, citológica, causa más probable. A ver, ¿quién dice que es gastritis aguda? Creo que Crohn. Enfermedad de Crohn, es grano. Gastritis eosinofílica tiene una mano. Si te dice no atipia, ya escapas reno gástrico. Gastritis simple tampoco te va a producir estas heces con restos sanguíneos. Otra característica también de Crohn y colitis es que te puede producir diarreas con restos de sangre. Hombre de 52 años, acude por pirosis persistente, dificultad ocasional para tragar, síntomas de reflujo gastroesofágico, una endoscopía que muestra una mucosa de aspecto glandular en el esófago distal. Una biopsia confirma un epitelio columnar con células caliciformes y áreas de displasia severa. ¿Cuál es la complicación más temida de la condición? Primero, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, pirosis es este ardor que vas a tener a nivel de hígado, donde te quemas. Y no lo puedes. Y ardiendo. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Diagnóstico? Pero tienes un cambio de la mucosa. Tienes mucosa de aspecto glandular y de esófago distal. Esófago de Bach, te dice con células caliciformes, áreas de displasia, más no te dice áreas de atipia citológica. Entonces, ¿cuál es la complicación más temida del esófago de Barrett? ¿Esofagitis? Más temida. Sí. Adenocarcinoma. 6. Hombre de 60 años presenta pérdida de peso, dolor en epigastro y anemia. La endoscopia muestra una masa ulcerada en la curvatura menor. La biopsia revela células
forma de sello. Primero, diagnóstico. Para ver qué factor está más asociado a este tipo de cáncer gástrico. Gastritis crónica. Cáncer gástrico difuso. ¿Cuál es el factor que está más asociado para que dé cáncer de estómago? Esa maldita. 7. Joven de 24 años presenta dolor abdominal crónico, diarrea con sangre, pérdida de peso. Colonoscopia muestra inflamación continua del recto hasta el colon, biopsia, criptas y abscesos. Diagnóstico: colitis ulcerosa crónica. Hombre de 65 años, dolor en cuadrante inferior izquierdo, fiebre y leucocitosis. Tomografía muestra múltiples divertículos. Signos de inflamación o complicación más común de los divertículos. ¿Cuál es su complicación? Más común. Perforación. ¿Ya? Recuerda que el divertículo llena un poco, lama, se perfora y obviamente alrededor de la divertículo. Mujer de 40 años consulta por disfagia progresiva por sólidos y líquidos, regurgitación nocturna y pérdida de peso. Una radiografía de bario muestra dilatación con estrechamiento distal en forma de pico de pájaro. ¿Cuál es el diagnóstico? La segunda diapositiva. Tercera. Acá signo de pico de pájaro, ¿cuál es? Y acá, plasia. ¿Cuál es el hallazgo patológico característico? ¿Por qué se produce la calor? Pérdida de células ganglionares del plexo, ¿bien? 10. Última pregunta. Hombre de 75 años con fibrilación auricular, dolor abdominal severo de inicio súbito, sin signos abdominales marcados en el tórax. La angiotomografía revela trombo de arteria mesentérica superior. ¿Cuál es el hallazgo histológico más característico de la fase aguda de esta condición? Primero, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué hace la fibrilación auricular? Teníamos triada de bicho. Por lo tanto, forma un trombo. Trombo en la arteria mesentérica. ¿Qué me está produciendo? Trombosis mesentérica. ¿Qué hallazgo histológico sería para esta condición? Si hay trombosis, ¿qué hay? ¿Qué? Por lo tanto, ¿qué hay? Necrosis. Necrosis.